Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Esperamos se encuentren bien. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Como hacemos cada semana, vamos a tener esta transmisión en la que estaremos considerando las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana. Del 9 al 15 de marzo tendremos un interesante tema que nos va a fortalecer, nos va a animar y ese es el propósito, fortalecernos, animarnos y sobre todo prepararnos para la reunión. En algunos lugares alrededor del mundo ya se han suspendido las reuniones, sin embargo, podemos seguirnos preparando individualmente. Y de eso se trata, de mantener nuestra fe, sí, en un sentido individual. Nuestra fe no depende de un grupo, por así decirlo, o de una cantidad. Nuestra fe depende de nuestra relación personal con Jehová y por eso nos alegra que algo de lo que aquí se diga siga edificando nuestra fe. Así que, como una adoración en familia, todos juntos vamos a tener esta consideración y agradecemos que nos acompañen. Entonces vamos a dar inicio. Podemos ver que es el artículo de estudio número 2 titulado "Podemos ser una fuente de gran consuelo para todos". Sí, y dice el texto temático, Colosenses 4:11, ellos son mis colaboradores a favor del reino de Dios y se han convertido en una fuente de gran consuelo para mí. Palabras del apóstol Pablo, Colosenses 4:11. La nota dice, el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades durante su vida. Hubo algunos hermanos que lo consolaron mucho en los momentos difíciles. En este artículo hablaremos de 3 cualidades que hicieron que estos cristianos fueran de tanto consuelo para otros. También veremos maneras de imitar su ejemplo. Entonces, es un importante tema. A veces escuchamos comentarios que algunos sienten que hace falta es una necesidad en realidad la de consolar a otros. La naturaleza humana es ser indiferente a las necesidades y a las circunstancias de otros, pero entre cristianos, entre cristianos verdaderos, eso no debe ser así. Sí, el apóstol Pablo habló de una fe sin hipocresía. Nosotros no queremos ser hipócritas, no queremos fingir algo que en realidad no sentimos. Todo lo contrario, queremos ser una fuente de consuelo para los demás. Y de eso vamos a hablar y aprender en esta consideración. Párrafo 1. ¿A qué difíciles situaciones se enfrentan muchos siervos fieles de Jehová? Respuesta: a situaciones muy difíciles, situaciones indecibles muchas veces, situaciones dolorosas. Es posible que lo veamos hasta en nuestra misma congregación. Sí, algunos están en estos momentos pasando por serios problemas de salud, han perdido a seres queridos en la muerte. Sí, otros sufren intenso dolor ya que algún familiar ha dejado la verdad, ha dejado a Jehová. Otros sufren mucho adentro de la congregación. Entonces, eso no es un pecado decirlo. De hecho, como vamos a ver, el apóstol Pablo lo vivió. Entonces, es importante entender que son situaciones difíciles que enfrentan hermanos fieles. No han hecho nada malo, pero es parte de las pruebas que tenemos que atravesar para entrar en el reino de Dios. Párrafo 2. ¿Por qué hubo ocasiones en las que Pablo necesitó ánimo? Respuesta: porque según leemos en 2 a los Corintios capítulo 11 y capítulo 12, Pablo enfrentó de todo. Él enfrentó peligros de muerte, él enfrentó una espina en la carne, hasta la traición de algunos hermanos de la congregación. Imagínese, sí, hermanos que él vio, que él ayudó, de un momento a otro empezaron a criticarlo, otros a traicionarlo. Entonces, eran realidades que se vivieron en aquel entonces y se siguen viviendo hoy. Específicamente, en Romanos 9, 1 y 2 encontramos otro punto interesante. Aunque el apóstol Pablo era un cristiano ungido con Espíritu Santo, él sí era ungido, él también experimentaba desánimo. Ahí habla de una intensa tristeza y dolor en su corazón. Entonces, el que alguien sea ungido no significa que es inmune
al dolor, al desánimo, a la depresión y a cosas así por el estilo. Por eso era que él necesitó ánimo. Párrafo 3. ¿De qué maneras animó Jehová a Pablo? Según leemos en Filipenses 4:13, Jehová le daba fuerzas para aguantar a través de su Espíritu Santo. Y no solo Jehová ayudaba a Pablo, también Jesucristo. La Biblia habla de ocasiones en las que Jesús se le apareció al apóstol Pablo para infundirle ánimo, valor. Otro comentario, hubo hermanos, algunos hermanos que le dieron ánimo, que le dieron consuelo a Pablo. Otro comentario, también algunos de ellos, de estos que animaron a Pablo, fueron Aristarco, Tíquico y Marcos, quienes lo reconfortaron y lo ayudaron a aguantar. Párrafo 4. ¿Cómo demostró Aristarco que era un amigo leal? Respuesta. Según leemos en Hechos 19, capítulo 19 y capítulo 20, vemos que Aristarco arriesgó su vida, arriesgó su libertad como ciudadano, como persona, para apoyar a Pablo. Y esto no fue un incidente aislado, fueron varias veces. Aristarco demostró estar con Pablo no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos difíciles. Y eso es un punto interesante también, no solo en los buenos momentos, sino también en los malos momentos. En Hechos 27, 1 y 2 leemos que en otro momento, en otro episodio de la vida real del apóstol Pablo, dice que él iba preso en un viaje, pero junto con él iba Aristarco. Y por si esto fuera poco, dice que el barco donde ambos iban, pues naufragó, y ahí estuvo Aristarco acompañando a Pablo. No lo abandonó y estuvo hasta en un naufragio con él. Y ahí vemos la imagen. Ahí está Aristarco jalándolo, animando a Pablo en medio de la tormenta y del naufragio. Y por eso esta imagen se pone a la par una hermana que está, por así decirlo, pasando algo como un naufragio también. Así que podemos ser amigos leales como Aristarco si estamos al lado de los hermanos en los tiempos de angustia. Aristarco y Pablo sufrieron juntos un naufragio. Párrafo 5. Según Proverbios 17:17, ¿cómo podemos ser amigos verdaderos? Vamos a leer lo que dice la Biblia porque es importante escuchar lo que ese texto dice. Proverbios 17. Sabemos la idea que habla de un compañero verdadero. Vamos a leerlo juntos. Dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Si estamos al lado de los hermanos, tanto en los buenos momentos como en los tiempos de angustia, pues esa es una forma en la que podemos ser amigos verdaderos. Cualquiera puede estar en un momento de una comida, en algún lugar, una deliciosa comida, una deliciosa fiesta entre hermanos. Cualquiera puede estar allí, pero en un momento de tribulación, en un momento difícil, no cualquiera está. Y eso es lo que en realidad implica ser un amigo verdadero. Pues ser un amigo que solo está cuando hay comida, cuando hay fiesta, cuando todo está bien, pues eso es una persona interesada, podríamos decir, una persona que no tiene un cariño natural, sincero, sino muchas veces es hasta fingido o hipócrita. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando hay momentos difíciles esta persona se aleja. Y eso no es ser un amigo verdadero, como dice el texto. Un amigo verdadero ama en todo momento. Y otro comentario, es posible que los hermanos sigan necesitando nuestro apoyo después de que les haya pasado la prueba que ellos pasaron, y como el ejemplo que vemos en el párrafo. Número 6. ¿Qué nos motiva a hacer la lealtad? Respuesta. El amor sincero a nuestros hermanos nos motiva a ser leales, ¿sí? La lealtad nos motiva a amar a nuestros hermanos sin hipocresía, a amarlos genuinamente, ¿sí? Ahí se pone el ejemplo de dos hermanos, de Peter y Catherine. Ellos
pues pasaron también una situación bastante difícil, pero la lealtad de los hermanos que estuvieron pendientes de ellos los animaron, los motivaron, sí, a hacer sacrificios por apoyar a Peter y a Catherine en ese momento difícil. Sí, entonces algo tan sencillo como llevarlos para la cita médica fue algo que los ayudó, el transporte. Sí, es algo muy valioso. Y ellos aquí expresan lo mucho que eso significó en ese momento para ellos. Así es que es, es muy aliviador saber que uno no está solo. Es decir, sabemos que está Jehová, sabemos que está Jesús, que están los ángeles, pero también nos anima a ver que hay hermano, una hermana que están ahí en ese momento cuando hay angustia. Párrafos 7 y 8. De acuerdo con Colosenses 4, 7 al 9, ¿cómo demostró Tíquico que era confiable? Vamos a leer el texto. Dice, Tíquico, mi amado hermano, fiel ministro y compañero de esclavitud en el Señor, les contará cómo me va. Lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que Él consuele sus corazones. Irá con Onésimo, mi fiel amado y hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que está pasando aquí. ¿Cómo demostró Tíquico que era confiable? Bueno, esto es un punto interesante. Leemos aquí que él era alguien que la hizo de mensajero, pero no era cualquier mensaje. Él llevaba cartas, él llevaba instrucciones, él llevaba, por así decirlo, la situación. Él les comentaba, él era el vocero que les transmitía cómo estaba en ese momento la situación del apóstol Pablo. Eso era algo bastante arriesgado. Él, a pesar de esto, dice que Tíquico seguía ayudando a Pablo a entregar las cartas para los cristianos. Entonces, las cartas ya estaban ahí, pero cómo hacerlas llegar se necesitaba a alguien valiente y confiable que no lo fuera a traicionar y que estuviera dispuesto a arriesgarse, alguien valiente, y ese alguien fue Tíquico. Hubo otro momento, este es otro comentario que se relaciona en que los hermanos de la congregación de aquel entonces también se alejaron del apóstol Pablo. Sí, alguien podría pensar que fue una sabia decisión, alguien podría pensar que fue una cobarde decisión. El hecho es, sea que lo hayan hecho con una mala o una buena intención, el hecho es que se alejaron. Y el apóstol Pablo lo escribió después, que lo habían dejado solo. Sí, quizás por temor a que los arrestaran también, pero aún ahí Tíquico se mantuvo apoyando a Pablo, no lo abandonó. Entonces, él tenía credenciales de primera, que era un amigo confiable en los buenos y en los malos momentos. ¿Cómo podemos ser igual que Tíquico? Bueno, podemos aprender valiosas lecciones. Una manera es dando la ayuda que hemos prometido, ¿sí? Esto es en el caso que nos hayamos comprometido o que hayamos ofrecido algo. Sí, puede hacer que los hermanos pregunten quién está disponible para ayudar. Si nosotros nos hemos ofrecido, debemos cumplirlo. Sí, y debemos mantener nuestra palabra. No nos haremos para atrás a última hora poniendo pretextos poco creíbles que solo demuestran que por guardar las apariencias fue que hablamos delante de los demás y a última hora nos hicimos para atrás. La Biblia dice en Lucas 16:10 que si somos fieles en cosas pequeñas, seremos fieles en cosas mayores. Entonces eso habla mucho de una persona. No queremos tener una mala reputación y por supuesto debemos ser cuidadosos con lo que ofrecemos, pues si no podemos, nuestro horario es muy apretado y no vamos a poder ayudar, ¿para qué ofrecernos? No tenemos que demostrar nada, simplemente que nuestras palabras pueden meternos en serios problemas después, por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que ofrecemos. Ahí está la imagen. Ahí está el apóstol Pablo entregando una carta a Tíquico y vemos a otro hermano
que está en un hospital y ahí está un joven apoyándolo, ¿sí? Lo apoya para poder andar, tiene un tipo de sonda o suero quizás, su salud está muy mal en ese momento, pero igual que Tíquico, podemos ser amigos confiables cuando nuestros hermanos luchan con problemas. Pablo le pidió a Tíquico que llevara algunas cartas a las congregaciones y él lo hizo. Pablo confió en que Tíquico no iba a regresar después a decirle: Pablo, fíjate que me dolía la cabeza y por eso ya no pude ir a dejar la carta que me mandaste, o fíjate que se me cayó en el camino. Nada de eso, él demostró que fue confiable. Un buen ejemplo para nosotros también. Párrafo 10. Como indica Proverbios 18:24, ¿quiénes pueden consolar a los que pasan por una prueba o sufren una desilusión? Vamos a leer ese texto, así lo entendemos mejor. Proverbios 18:24. Escuchemos lo que dice la palabra de Jehová en este texto. Hay compañeros listos para destrozarse el uno por el otro, pero hay un amigo que se apega más que un hermano. Entonces, ¿quiénes pueden consolar a los que pasan por una prueba o sufren una desilusión? Respuesta: los hermanos. Pero no todos los hermanos, son hermanos específicos, son hermanos contados, ¿sí? Y no es porque hayan estudiado mucho, no es porque tengan mucha experiencia, tampoco son solo los ancianos de la congregación, sino son hermanos que sienten un interés genuino en los demás, ¿sí? Eh, y el nombre de estos hermanos suele ser amigos confiables. Si nosotros eh, hemos encontrado un amigo así, es una bendición de Jehová, porque a veces uno solo necesita que alguien lo escuche, alguien que lo escuche sin juzgarlo, que simplemente lo escuche sin juzgarlo y sin irle a comentar a otros lo que usted le comentó. Es decir, mantener la confidencialidad. Tampoco alguien que lo escuche y se burle de usted, se burle de lo que usted está pensando o diciendo. Entonces, sí, y ahí el párrafo menciona algunos ejemplos de personas, hermanos, que en algún momento necesitaron desahogarse. Y bueno, ahí habla de un hermano que hasta fue con los ancianos y ellos lo ayudaron. Afortunadamente en este caso, pues los ancianos fueron discretos y no revelaron a nadie lo que él les estuvo contando. Entonces, es importante ese detalle, mantener siempre la confidencialidad. Si alguien nos comparte una confidencia. ¿Cómo podemos ser amigos confiables? Respuesta: escuchando con paciencia, interés y confidencialidad a nuestro hermano o hermana. Puede ser que su tema de conversación, por ejemplo, aquí el párrafo menciona a una hermana que su esposo la abandonó. Entonces esta hermana cuenta que varias veces ella debía repetir y repetir lo mismo. Entonces la hermana que la escuchaba le tenía mucha paciencia, en vez de cortarla y decirle: ya, muchas veces has hablado de este tema, ya hemos tenido esta conversación otras veces, ya le has dado demasiadas vueltas al asunto, mejor entendemos que es una forma en la que la persona está canalizando su dolor, está luchando, ¿sí? Y confía en nosotros. Así que también, por supuesto, cada caso, cada historia, cada prueba es diferente. Pues esta hermana la abandonó su esposo, pero es diferente cuando una persona es negativa y todo el tiempo está criticando, hablando mal de los demás, quejándose de lo que no le gusta. Eso es algo muy diferente y no es sano para nadie aguantar a alguien así. Pero en este caso era diferente porque esta hermana estaba viviendo un duelo. Sí, pues su esposo la abandonó. Entonces, aquí era necesario que ella lo sacara, lo hablara, y se necesitaba de alguien que la escuchara. Entonces, este párrafo aporta ese ejemplo muy interesante. Siguiente. ¿Quién fue Marcos y cómo demostró un espíritu dispuesto?
Marcos era un cristiano judío de Jerusalén. Su primo Bernabé era un misionero muy conocido. Ahí está. ¿Cómo demostró él un espíritu dispuesto? Bueno, dice que él venía de una familia adinerada. Sin embargo, él utilizaba sus posesiones, sí, su situación, ya sumado con una actitud de disponibilidad, sí, en servirle a los demás. Él estaba contento sirviéndole a los demás. Varias veces acompañó a los apóstoles Pablo y Pedro mientras estos atendían sus obligaciones. En estos casos, pues él, Marcos, compraba la comida, buscaba alojamiento o hacía cosas similares. Entonces él manifestó ese espíritu dispuesto. Párrafo 13. Como, ¿Cómo muestra 2 Timoteo 4:11 que Pablo valoraba el fiel servicio de Marcos? Vamos a ver el texto, así lo entendemos. Dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Aquí vemos que Pablo le pidió a Timoteo que fuera a Roma y que llevara con él a Marcos. Entonces, si no fuera importante para él, pues no le hubiera pedido a Timoteo que lo llevara. Aunque es verdad que en un viaje anterior Marcos les había fallado porque se fue, se regresó. Vemos que en esta ocasión pues hubo un cambio de actitud y Pablo le pide a Timoteo que lo traiga con él. Entonces quiere decir que cambió, que hubo una mejora en su conducta. No cabe duda entonces de que Pablo valoraba el fiel servicio que había prestado Marcos y por eso pidió que estuviera con él en esos momentos difíciles y decisivos. Quizás llevó alimentos, artículos para la escritura, su presencia y ahí está el punto entonces. Las acciones bondadosas de Marcos ayudaron a Pablo a aguantar y ahí está. Ahí, de buena gana, con una gran sonrisa, le llevó un pan. Pero vemos que Pablo no está emocionado por el pan. Él está emocionado de ver a Marcos, de ver esa sonrisa, esa buena actitud. Nosotros podemos ayudar a los hermanos cuando ocurren tragedias, sí, sirviendo de diversas maneras prácticas, compartiendo con ellos también. Y si nosotros tenemos los recursos, no queremos ser tacaños, no queremos hacernos de rogar, queremos compartir y ayudar a nuestros hermanos. 14 y 15. ¿Qué nos enseña Mateo 7:12 sobre ayudar a los demás? Vamos a leer este texto. Dice, por eso hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resumen la ley y los profetas. Bueno, aquí aprendemos que nos conviene ayudar a los demás. Sí, ¿por qué? Porque, quién sabe, quizás hoy estemos relativamente bien y mañana podríamos ser nosotros los que necesitemos ayuda. Sí, entonces los demás nos ayudarán. Y según los ejemplos citados en el párrafo, nunca le restaremos importancia a lo mucho que pueden aliviar a quien sufre nuestros sencillos gestos de bondad. Sí, como una llamada, un mensaje, una visita, sí, llevarle algo a la persona, sí, darle transporte a alguien, es algo que se valora y se aprecia muchísimo. Pasemos ahora al párrafo 16. ¿Qué importante lección aprendemos del ejemplo de Marcos? Bueno, aprendemos un punto interesante. Aprendemos que a pesar de la vida que él llevaba, la vida ocupada que él llevaba, él siempre daba, toda la ayuda que él daba la hacía con una buena disposición, de buena gana, con una buena actitud. A Pablo no le daba pena pedirle un favor a Marcos, no temía que reaccionara con enojo,
de mala gana, a regañadientes. Si no era esa la situación. La hermana que se cita en este párrafo 16 habla de hermanos que quieren ayudar, que eso facilita las cosas para todos, pues no dan esta ayuda a regañadientes, dice ella. Eso significa que es difícil cuando los hermanos ayudan a regañadientes. Podemos pensar en un mesero que sirve la comida casi tirada en la mesa y de mala gana. Eso enoja e incomoda a cualquiera. Entonces, lo mismo ocurre con la ayuda que podríamos dar. Si lo hacemos de mala gana, lo hacemos obligados y a regañadientes, quizás sería mejor eh, dejar que otros que sí que sí quieren ayudar, dejarles ese espacio para que lo hagan. Es una lección importante que aprendemos del ejemplo de Marcos. Pasemos ahora al 17. ¿A qué puede motivarnos meditar en 2 Corintios 1, 3 y 4? Leamos el texto. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias, el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Estas palabras nos pueden ayudar a compartir con otros, a compartir lo que la vida, lo que los hermanos, lo que Jehová nos ha dado a través de los hermanos. Podemos consolar a otros con el consuelo que nosotros mismos recibimos. Sí, en otras palabras, no queremos ser egoístas, no queremos pensar egoístamente que solo queremos recibir y solo para adentro, de ninguna manera. También queremos dar, también queremos compartir, repetir el bien que otros nos han hecho en algún momento dado. Ya hemos vivido lo mal que se siente pasar un momento difícil. Ahora que ya lo hemos vivido y hemos visto lo bien que se siente que alguien nos comparta, nos apoye, queremos repetir esa buena acción con los demás. Si no lo hiciéramos, Jehová está al pendiente de esto y algún día le daremos cuentas de ese egoísmo que hemos manifestado. Entonces es un punto interesante también en el que podemos meditar. ¿Por qué temen algunos dar consuelo? Bueno, creo que todos en algún momento lo hemos pensado. Es un temor muy común, no saber qué voy a decir, o qué voy a hacer, o qué puedo hacer para esta persona. Algunos por pena simplemente se sienten paralizados y, y ya no dan consuelo. Entonces, eso es una razón por la que algunos temen dar consuelo. O a lo mejor la otra persona puede reaccionar mal. Es un temor que puede darse. ¿Cómo podemos reconfortar a los demás? De un ejemplo. Bueno, podemos simplemente estar allí. Podemos mostrar interés personal, no interés genuino ni fingido, o solo por compromiso. Sí, podemos escribir una pequeña tarjeta, podemos enviar un mensaje preguntando algo tan sencillo como un ¿cómo estás? Esto puede ser muy fortalecedor. Llevarle a alguien una bolsa con algunos comestibles puede también animarlo y fortalecerlo. Entonces, de esa forma podemos reconfortar a los demás. ¿Por qué estamos resueltos a ser una fuente de gran consuelo? Respuesta. Tenemos que ser realistas. Mientras más nos acerquemos al fin de este sistema, peor será la situación en el mundo y más difícil será la vida en él. Más necesitaremos dar y recibir consuelo. Siendo honestos, quizás nos damos cuenta que a muchos hermanos les cuesta manifestar en esto de dar consuelo. Muchas veces la tendencia, aún dentro de la congregación, puede ser ignorar a los demás. Pero hermanos, no debemos permitir que esto nos refrene, ¿sí? nos impida dar consuelo a los demás. Cada quien dará cuentas a Jehová
de lo que hizo y de lo que no hizo. Lo importante es dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo para consolar. Puede ser que también aquellos a los que hemos consolado quizás no nos quieran consolar después, pero no devolveremos mal por mal, ni nos arrepentiremos de haber ayudado, pues sabemos que Jehová y Jesús llevan nota de todo lo que estamos haciendo, y ellos pues también están muy interesados en la forma en la que nosotros reaccionamos. Si nosotros recordamos a Jesús, a Él le hicieron lo mismo, a Él también lo abandonaron las personas que Él curó, las personas que Él alimentó, sí. Entonces, son cosas que es común en los seres humanos imperfectos, pero queremos ser leales como Aristarco, confiables como Tíquico y serviciales como Marcos. Si lo hacemos, ayudaremos a nuestros hermanos a ser fieles a Jehová y daremos un ejemplo que no devolveremos mal por mal eh, ante la indiferencia de algunos otros. Vamos a ver entonces lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos ser leales al igual que Aristarco? Podemos ser amigos leales como Aristarco si estamos al lado de los hermanos en tiempos de angustia, y no solo en tiempos de risa, en tiempos de fiesta o de comida. Queremos estar en las buenas y en las malas. ¿De qué maneras podemos ser confiables como Tíquico? Igual que Tíquico, podemos ser amigos confiables cuando nuestros hermanos luchan con problemas. Estar ahí disponibles para ayudarlos con cosas como el transporte, llevarles algo, ayudarlos a mover algo, estar ahí para escucharlos. De esas formas podemos ser confiables y, por supuesto, manteniendo la confidencialidad. No iremos con otros a burlarnos, a divulgar la vida privada de los demás o detalles muy confidenciales o muy íntimos de los demás. ¿Cómo seremos serviciales igual que lo fue Marcos? Bueno, las acciones bondadosas de Marcos ayudaron a Pablo a aguantar. Nosotros podemos ayudar a los hermanos cuando ocurren tragedias, podemos compartir con ellos y hacerlo de buena gana, no a regañadientes ni obligados. Queremos darles una sonrisa como vimos en la imagen. Bien, hermanos, aquí finalizamos esta transmisión. Agradecemos que nos hayan acompañado. De todo corazón esperamos que sigan adelante. Les deseamos lo mejor. Siempre pido en mis oraciones por ustedes, especialmente a mis hermanos que ahorita están pasando a través de esta pandemia mundial. Y no por ello menos importante, nuestras hermanas que siempre nos escriben que están pasando momentos difíciles de salud. Entonces les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Ha sido un placer y cualquier comentario pueden dejarlo en la sección de los comentarios. Es así como nos despedimos de ustedes. Estaremos pendientes de más transmisiones. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.